Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. En esta sesión vamos a ver un tema fundamental en la historia de México que tuvo repercusiones en la vida política y democrática del país, el movimiento estudiantil de 1968 y su influencia. ¿Ya tienen con qué anotar? Si no, vayan rápido por papel y pluma para que escriban las preguntas y actividades que deberán resolver e integrar en su carpeta de experiencias. La década de 1960 fue crucial en la historia del mundo. Se recuerda sobre todo como la década de la rebeldía juvenil. Los jóvenes querían cambiar a la sociedad, las costumbres y los valores para tener más libertad. Los jóvenes criticaron el modelo capitalista, es decir, la sociedad de consumo. Escuchaban a los Beatles y el rock and roll. Esto escandalizaba a los padres y a los sectores de la sociedad más conservadores. También se manifestaron contra la guerra de Vietnam y el muro de Berlín. Fueron los años del movimiento hippie y las consignas de amor y paz. Fue cuando el hombre llegó a la luna y cuando el movimiento de Che Guevara fracasó en Bolivia. En esa década asesinaron al presidente estadounidense John F. Kennedy y al líder afroamericano Martin Luther King. En nuestro país también hubo diversos movimientos sociales y civiles. Por ejemplo, en 1964 los médicos de la Ciudad de México se levantaron en huelga exigiendo mejoras en sus derechos laborales. En respuesta, el gobierno los encarceló y despidió a decenas. Además, en 1966, estudiantes de Michoacán realizaron manifestaciones. Al año siguiente, en 1967, estudiantes de Sonora también llevaron a cabo protestas. Por otra parte, entre los meses de julio y octubre de 1968, se realizó la represión más grande cometida contra los estudiantes. El 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México, se llevó a cabo el momento más álgido del problema. Les pedimos estar muy atentos a la información que se presenta en el siguiente video. Al finalizar, elaborarán un cuadro sinóptico de las causas que propiciaron el movimiento estudiantil. Vamos con el video. En la década de 1960, el control del Partido Único sobre la vida política y social de México generó muestras de descontento entre algunos grupos sociales. Las demandas de mayor justicia social y de libertad para elegir autónomamente a sus líderes sindicales estuvieron en la base de los movimientos de ferrocarrileros, electricistas, médicos y maestros durante las décadas de 1950 y 1960. La respuesta del gobierno a estas demandas incluyó algunos intentos de negociación, pero predominó la represión para poner fin a los movimientos obreros. La represión, la persecución y el encarcelamiento de los líderes fueron la pauta en las relaciones entre el gobierno y los grupos inconformes. En 1968 tomó fuerza un movimiento protagonizado por estudiantes de 3 universidades, preparatorias e institutos de educación superior de varios estados del país. Muchos de ellos salieron a las calles a exigir el cumplimiento de sus peticiones y a expresar su inconformidad ante diversas situaciones sociales y políticas. El movimiento estudiantil de 1968, ahora hay consenso entre los historiadores en que fue el movimiento social pacífico, ciudadano más importante de la segunda mitad del siglo XX. Es un movimiento que se da en un momento en el que no hay una crisis económica en México, curiosamente. Sin embargo, en lo político vivíamos bajo las coordenadas de un régimen de partido de Estado. El control que tenía en ese momento el gobierno, que estaba representado por el Partido Revolucionario Institucional, era un control político casi monárquico, ¿no? La figura del presidente era la que decidía en todos los rubros del país. Frente a esa situación, frente a ese contexto, es que se produce el levantamiento estudiantil de 1968, en el contexto de una oleada de revueltas estudiantiles prácticamente en todo el planeta. De manera que en el caso del 68 mexicano,
Es muy interesante porque es una revuelta generalizada. Son estudiantes básicamente del Politécnico y de la Universidad Nacional. Es una rebelión básicamente enfocada en un principio en contra de la represión policíaca y de los granaderos. Hay una primera etapa del movimiento estudiantil caracterizada a finales de julio por la entrada o por un despliegue represivo policíaco y posteriormente de los granaderos, posteriormente del propio ejército mexicano, que culmina con un episodio muy importante que es el bazucazo. Entonces llega el ejército mexicano y ¿qué realizan? Nada menos que con una bazuca rompen la hermosa puerta colonial de la escuela preparatoria número 1 y atrás están unos muchachos deteniendo esa puerta en donde se calcula que fueron entre 8 o 10 cadáveres, 10 muertos. Esto, digamos, es lo que desencadena la respuesta inmediata del rector Barros Sierra, prácticamente al día siguiente, donde hace un discurso en donde afirma que la autonomía de la universidad ha sido violada. Y esto es, digamos, el punto de partida para que las diferentes escuelas de la UNAM y del Politécnico se levanten en huelga a partir del 1 de agosto. ¿Qué era lo que exigíamos nosotros? Que se castigara a los jefes del ejército, que se castigara a los jefes policíacos, a los jefes de granaderos, que se indemnizaran a esas familias que habían perdido a sus hijos. Justicia era lo que pedíamos. No atentábamos en lo más mínimo contra la estructura del gobierno. Las demandas de los estudiantes son muy concretas, se refieren a la libertad de los presos políticos, a la supresión de algunos artículos políticos que estaban en la Constitución que habíamos heredado desde la época de la Guerra Mundial y que actuaban en contra de la disidencia política, y básicamente medidas muy específicas para denunciar la represión y los excesos de la represión policíaca. Esto aglutina rápidamente en unos días a un órgano que es muy importante, que es el Consejo Nacional de Huelga, que es el lugar donde van a darse estas reivindicaciones de los estudiantes, y tenemos ya el inicio del levantamiento estudiantil. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el posterior establecimiento del primer gobierno socialista en América Latina llevaron a numerosos políticos e intelectuales a cuestionar el carácter de la Revolución Mexicana y de los gobiernos que se decían herederos de ella. El ambiente de crítica y la movilización de los estudiantes fueron interpretados por algunos sectores del gobierno como una amenaza y buscaron acabar con él. El movimiento estudiantil se intensificó y encontró eco en algunos sindicatos obreros como los petroleros y los electricistas. Las marchas, mítines y reuniones se multiplicaron y en la mayoría de ellas hicieron acto de presencia elementos de la fuerza pública y del ejército que vigilaban de cerca las acciones de los estudiantes. El movimiento estudiantil comenzó el 22 de julio, cuando alumnos de la Vocacional 5 y de la preparatoria Isaac Ochoa Terena fueron reprimidos por la policía. Las autoridades del UNAM y el Politécnico se oponían a que el gobierno utilizara la fuerza como forma de resolver los conflictos. Pero la falta de espacios democráticos y la constante represión del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz movilizaron a los estudiantes, no solo de la capital, sino de otros estados de la República. El gobierno se negó a dialogar con ellos, ya que los consideraba revoltosos y los acusaba de ser comunistas. Estas acusaciones tenían mucho que ver con el ambiente propiciado por la Guerra Fría, en donde el mundo se debatía entre el capitalismo y el comunismo. Los estudiantes luchaban por la libertad de expresión y agrupación, solicitaban castigo por la violencia que sufrían y exigían la libertad de los presos políticos. Es decir, de quienes habían sido encarcelados por tener ideas contrarias al gobierno. Pero ninguna de sus peticiones fue atendida por el presidente de la República. En el siguiente video observarán diversos carteles de protesta. Elijan el que más les guste y traten de describirlo.
¿Qué creen que trataban de expresar los estudiantes? Guarden sus respuestas en su carpeta de experiencias. Una primera parte tiene que ver con la gráfica, ¿no? Y con los carteles que podemos ver presente aquí atrás de mí. Está esta pared maravillosa que muestra la manera como los grupos estudiantiles se apropiaron, entre otras cosas, de todo el discurso olímpico y utilizaron toda la simbología olímpica, pero la adaptaron, por supuesto, a los móviles políticos y culturales que guiaban el movimiento. Entonces tenemos a la Paloma de la Paz atravesada por una bayoneta, tenemos la figura de Díaz Ordaz que se convierte en una figura gorilesca, en fin, toda la parafernalia ahí de las Olimpiadas aplicadas de una manera muy lúdica, muy creativa. Yo creo que esta es de las partes centrales del movimiento, también desde la fotografía. La parte de la cobertura fotográfica del movimiento es sumamente importante. Tenemos una serie de fotógrafos que actuaban, algunos para ciertos periódicos, otros por la vía independiente, que hicieron coberturas fotográficas que hoy podemos ver a través de Héctor García, de Rodrigo Moya, de Bordes Mangel, donde nos marcan ciertas secuencias de las marchas callejeras que hoy forman una parte muy, muy importante de lo que sería la historia del fotoperiodismo estudiantil. Entonces, la parte gráfica y fotográfica, incluso cinematográfica a partir de los documentales, yo diría que es una de las partes centrales de los capítulos culturales del movimiento estudiantil del 68. El movimiento estudiantil se da en un momento muy importante desde el punto de vista cultural, es decir, finales de la década de los 60, un momento en el que hay una gran irrupción musical, ¿sí?, a través de todo el movimiento del rock. Tenemos, por otro lado, dentro de la literatura, quizás la gran crónica del 68, la crónica fundadora, esté a cargo de Elena Poniatowska. Por supuesto, también el texto de Carlos Monsiváis, ¿no?, de Díaz de Guardar. En cuanto a la parte poética, yo creo que habría que mencionar el poema de la plaza de Octavio Paz. Hay que recordar que Octavio Paz era embajador de México en la India y que es uno de los pocos intelectuales vinculados al gobierno que renuncia a partir de la masacre del 2 de octubre. A diferencia del resto de la clase política, que se encarga como de justificar al régimen de Díaz Ordaz. La música fue un instrumento central en la movilización estudiantil. Mítines, asambleas, discusiones en las escuelas, en las guardias, los estudiantes hicieron de ella un instrumento de protesta. Además del rock en inglés, los estudiantes utilizaron la música de protesta latinoamericana, de autores e intérpretes como Violeta Parra y Mercedes Sosa. Pero también cantaron jóvenes mexicanos como Óscar Chávez y Judith Reyes. ¿Los han escuchado? Por otra parte, como en octubre de 1968 se realizarían las Olimpiadas en México, uno de los eventos internacionales más importantes en la historia del país, el gobierno pretendía dar una imagen de progreso y modernidad, por lo que se planteó detener a los estudiantes. En una manifestación realizada en Tlatelolco el 2 de octubre, un batallón conocido como Batallón Olimpia abrió fuego contra los estudiantes. Vamos a ver el último video de la sesión. Fíjense muy bien en las imágenes, pues al concluir elaborarán una opinión sobre lo ocurrido. ¿Qué opinan de la manera en la que el gobierno decidió solucionar el problema? ¿Cómo hubieran resuelto el problema? Vamos al video. Yo era el quinto orador de donde estaba allí precisamente la tribuna.
Cuando yo quise entrar por esa escalera, fue imposible, porque el Estado Mayor Presidencial, disfrazado de civil, no dejaban entrar a nadie. Entonces yo me dirigí precisamente ahí, a esa escalera. Cuando yo iba subiendo por esa escalera, ya estaba el mitin, ya había empezado el mitin. Salió precisamente de ahí un helicóptero, dio la vuelta el maldito helicóptero, se fue para allá, regresó, volvió a entrar y cuando pasaba por aquí lanzó una luz roja. En ese momento salieron las metralletas de esa azotea, de estas ventanas también, de la azotea de la iglesia, de la azotea del edificio de Relaciones Exteriores, y por allí entró el ejército lanzando también fuego, entraba así, inclusive a bayoneta calada, venía entrando porque todo esto estaba ocupado. En ese momento empieza la balacera, se acerca un muchacho y me dice: maestro, tenga usted cuidado porque si lo ven lo matan, vámonos de aquí. El muchacho me lleva del brazo derecho y en ese momento una bala le atraviesa la cabeza. Esa bala era para mí. Ese joven me había salvado la vida. Como les digo a ustedes, para mí este hecho es el de más trascendencia de mi vida. 2 de octubre no se olvida y es de lucha combativa. Tan solo 10 días después de lo ocurrido en Tlatelolco, se inauguraron los Juegos Olímpicos a celebrarse en el país. El 68 tiene una serie de repercusiones positivas, en términos de que sin duda alguna en el 68 se cuestionó por primera vez este régimen de partido de Estado que gobernaba México. A partir de ahí lo que viene es una transformación muy gradual del sistema político mexicano, ¿sí? Lo que tenemos en los siguientes 30 o 40 años es una pérdida del poder por parte del Partido Revolucionario Institucional, que tiene que compartir, digamos, la administración pública con otros partidos de oposición hasta llegar a la alternancia política en el año 2000. Sin duda, uno de los puntos de partida de esta modificación del sistema político mexicano hay que encontrarla en el 68. La otra serie de transformaciones importantes tiene que ver con el mundo cultural, es decir, finalmente el 68 es una gran crítica de los modelos culturales que privaban en México en aquella época. Es una reivindicación de un Estado de Derecho plural y democrático, que se va ejerciendo con altibajos en los siguientes 30 o 40 años. Entre las partes negativas o las repercusiones negativas del movimiento, habría que mencionar el 2 de octubre, es decir, no podemos omitir que esto culmina con una gran matanza, un operativo que yo catalogo como un crimen de Estado. A partir de ahí, entonces, en el 68, se incrementa también la represión por parte del Estado mexicano. Lo que tenemos es que una parte de estos jóvenes apuestan por la lucha armada, ya sea las guerrillas rurales o sobre todo las guerrillas urbanas, que tienen un peso importante en la década de los 70s, y nos asomamos a un capítulo terrible, que es el capítulo de la Guerra Sucia, donde el Estado mexicano utiliza al ejército y también desaparece a ciudadanos. Díaz Ordaz decía que el 68 mexicano no tenía la menor importancia, que iba a desaparecer rápidamente de la memoria histórica. Hoy, a 40 años, podemos decir que sucedió exactamente lo contrario de lo que previó el presidente. México es diferente, entre otras cosas, a partir del o gracias al 68, porque indudablemente que el saldo positivo es lo que predomina en este gran movimiento ciudadano, este gran movimiento civil, el más importante de la segunda mitad del siglo XX. Después de lo ocurrido en 1968, la represión continuó. En 1971, en el jueves de Corpus, hubo una nueva matanza de estudiantes llevada a cabo por los halcones, un grupo de paramilitares, es decir, grupos armados organizados parecidos al ejército, pero que no pertenecían oficialmente al Estado. La censura gubernamental trató de ocultar la represión del movimiento estudiantil.
Durante varios años no fue posible presentar fotografías ni filmaciones sobre el movimiento. Después de muchos años y gracias a los avances de las luchas democráticas en el país, se fueron abriendo los archivos sobre lo ocurrido, Lo cual posibilitó conocer lo que pasó en esa década, siendo relevante el trabajo de los historiadores para esclarecer muchos de los acontecimientos provocados por el gobierno. Es muy importante que todos conozcamos estos hechos y hagamos que la memoria de esas personas que murieron defendiendo sus derechos perdure por muchos años más. Que su lucha siga siempre viva y que defendamos sus ideales. Los invitamos a que platiquen con su familia sobre el tema. Si tienen parientes que hayan vivido en esa época, pídanles que les cuenten lo que ellos vieron, lo que ocurrió en su entidad, su opinión sobre la represión en esos años y cómo ha cambiado el país desde esa década hasta nuestros días. ¿Quién era el presidente de México cuando ocurrió la matanza de 1968? ¿Cuáles eran las peticiones de los estudiantes en 1968? ¿Por qué se dice que el 2 de octubre no se olvida? ¿Cuáles fueron las consecuencias del movimiento estudiantil? Integren sus respuestas y actividades realizadas durante la sesión en su carpeta de experiencias. Para conocer más del tema, los invitamos a leer el libro Hablemos de los años 60, La rebeldía, de Enrique Rauschenberg. Gracias por acompañarnos. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!